Aunque creemos estar a salvo de criaturas de 15 metros acechando en la selva, algunas imágenes y videos recientes podrían contar otra historia. Hoy exploramos 12 pruebas impactantes que desafían la narrativa oficial y nos hacen cuestionar si estas bestias podrían seguir entre nosotros. Número 12. Neibou de Borneo. El descubrimiento de la titanoboa, una enorme serpiente prehistórica que vivió después de que se extinguieran los dinosaurios, ha provocado intriga y terror. Esta serpiente gigante fue descubierta recientemente, en 2009, por un equipo de científicos en una mina de carbón cerca de Cerrejón, en Colombia. Los fósiles que descubrieron revelaron una bestia que podría crecer hasta unos asombrosos 13 metros de largo y pesar más de 1 tonelada. Según la estructura de sus vértebras, la titanoboa pertenece a la familia de las boas, que incluye a las anacondas y boas constrictoras de la actualidad. Pero a diferencia de las anacondas más grandes de la actualidad, que alcanzan más de 5 metros de largo, la titanoboa era un monstruo absoluto. Su coloración oscura probablemente contribuía a su capacidad de camuflaje, lo que le permitía a este depredador de emboscadas camuflarse entre las sombras y el follaje de su hábitat tropical. Si bien la titanoboa existió hace más de 60 millones de años, en la época del Paleoceno, mucho antes de los humanos, eso no hace que imaginar un encuentro con este gigante sea menos aterrador. La idea de que una serpiente más grande que un autobús pudiera estar acechando sin ser vista evoca un miedo visceral, y los supuestos avistamientos modernos de serpientes enormes han llevado a algunos a especular sobre si la titanoboa podría seguir viva en la actualidad. Uno de esos relatos proviene de Borneo, donde existe una leyenda entre los lugareños sobre una serpiente monstruosa llamada Nabao. Las historias dicen que esta serpiente se extiende unos increíbles 30 metros o 100 pies y tiene 7 fosas nasales, así como una distintiva cabeza parecida a la de un dragón. Aunque la mayoría la descarta como un mito, una fotografía controvertida agrega algo de credibilidad a las afirmaciones de que Nabao podría ser real. La foto muestra una forma similar a una serpiente gigante tendida en el agua con un bosque visible cerca. Para tener una idea de la escala, parece tener más de 40 pies de largo. Algunos especulan que podría ser simplemente una tubería rota, otros que es una manipulación digital inteligente. Pero los testigos afirman que la foto fue tomada por un helicóptero del equipo de rescate sobre Borneo, lo que le da más peso a la imagen. ¿Podría Nabao representar una titanoboa moderna? Las creencias locales afirman que la serpiente gigante es un presagio que anuncia el apocalipsis. Si la foto es genuina, tal vez haya algo de cierto en estos siniestros mitos. Los herpetólogos calculan que para soportar su tremenda masa, una serpiente tan larga como Nabao necesitaría tener casi 2 metros de ancho. En su parte más gruesa, la serpiente de la foto parece tener una circunferencia enorme, pero sigue existiendo la posibilidad de que Nabao sea simplemente una anaconda de gran tamaño u otra serpiente grande. Pero con la titanoboa como evidencia de que serpientes mucho más grandes que cualquier otra que viva hoy en día alguna vez se arrastraron por la tierra, las leyendas ya no parecen tan descabelladas. Seguramente hay partes de la densa y remota jungla de Borneo que permanecen completamente inexploradas por los científicos. No se puede descartar definitivamente una población relicta de titanoboa o alguna serpiente gigantesca desconocida. Basándonos en la evidencia actual, aquellos a quienes les perturbe esa perspectiva simplemente tendrán que esperar que nunca tengan la desgracia de encontrarse con Nabao de primera mano. Número 11. La serpiente congoleña. Antes del descubrimiento definitivo de titanoboa, en 2009, demostró que serpientes gigantes de más de 40 pies de largo habitaron la Tierra prehistóricamente. La ciencia occidental sabía poco sobre reptiles masivos de tales proporciones. Sin embargo, desde principios del siglo XX, esporádicamente han aparecido avistamientos e informes de segunda mano de serpientes del tamaño de una titanoboa en regiones remotas del mundo. Corría el año 1959 cuando el coronel Remy Van Laerty llegó a la República Democrática del Congo. Fue enviado al remoto puesto de avanzada de Kamina, en el sureste del país, para apoyar las operaciones en curso en toda la región de Katanga. Una tarde,
El coronel regresaba de una misión de reconocimiento a bordo de un helicóptero Alouette 2. Mientras la ágil nave volaba a baja altura sobre el extenso dosel verde, Van Lierde vislumbró movimiento con el rabillo del ojo. Hizo una señal al piloto para que diera marcha atrás, cuando una inmensa serpiente emergió lentamente del mar de follaje, elevándose para revelar toda su vertiginosa altura. Van Lierde y su asombrado copiloto se quedaron boquiabiertos al ver un monstruo serpentino que fácilmente superaba los 15 metros, con una cabeza en forma de triángulo que superaba el medio metro de ancho. Con tales dimensiones, esta criatura es la serpiente más grande jamás documentada. La parte superior del cuerpo de la serpiente estaba cubierta de escamas de color verde oscuro y marrón, mientras que su vientre era blanco. El coronel Van Lierde, asombrado por lo que vio, ordenó inmediatamente a su piloto que diera la vuelta al helicóptero para pasar de nuevo. La serpiente respondió levantando la cabeza a una altura increíble, al menos 3 metros, como si estuviera advirtiendo de un ataque inminente. Reconociendo el peligro inherente a una situación así, el coronel Van Lierde tomó la rápida decisión de retirarse y ordenó al piloto que regresara a la base lo antes posible. Afortunadamente, el coronel no era de los que dejaban que un encuentro tan extraordinario quedara sin documentar. Utilizando los recursos a su disposición, utilizó con destreza una cámara a bordo para capturar imágenes de la serpiente gigante, obteniendo pruebas de su existencia. Como experto en aviación, era bueno para adivinar tamaños a partir de la altura, y creía que medía al menos 15 metros. Si creemos en su estimación de incluso la mitad de esa longitud, eclipsaría a la serpiente más grande documentada científicamente de la que se tiene constancia, una pitón reticulada de 8 metros y 136 kilos encontrada en la isla de Sulawesi, en Indonesia, en 1912. ¿Qué era entonces este absoluto leviatán que Van Lierde presenció elevarse por encima del dosel de la jungla? Sospechando que su relato podría ser descartado sin pruebas que lo corroboraran, el coronel encargó a agentes encubiertos que todavía estaban activos en todo el país, desgarrado por la guerra civil, que reunieran información sobre la escurridiza megaserpiente. Estos esfuerzos desenterraron una letanía de relatos de apoyo de testimonios nativos que indicaban no solo un incidente aislado, sino un ícono regional duradero profundamente arraigado en la mitología local. Número 10. Piel de Maine. Además de los avistamientos de especímenes vivos, la supuesta evidencia de Titanoboa también ha llegado en forma de moldes de piel. En agosto de 2016, cerca de un tranquilo suburbio de Maine, se descubrió una enorme piel de serpiente mudada que medía más de 11 pies de largo, tirada en las orillas del río Prumscot. La enorme enormidad de la piel provocó que las autoridades acordonaran el área para que la examinaran expertos en vida silvestre. Pronto confirmaron que pertenecía a una serpiente anormalmente grande que los lugareños supuestamente habían visto en múltiples ocasiones y apodado Wesi en honor a la ciudad cercana de Westbrook. Los entusiastas señalaron signos reveladores en la piel que indicaban que la serpiente adulta podría llegar a medir hasta 5,5 metros. Eso haría que Wesi fuera más grande que cualquier serpiente salvaje conocida en América del Norte, salvo la pitón reticulada autóctona que mide unos 6 metros como máximo. Pero una mascota exótica escapada parecía improbable, dados los gélidos inviernos de Maine. Entonces, ¿podría Wesi representar una especie nativa desconocida que de alguna manera ha escapado a la documentación científica hasta ahora? No tan rápido, advirtieron los criptozoólogos escépticos. Tras una inspección más cercana, la piel no mostraba signos de descomposición que se esperarían de un espécimen recién mudado DOT. La ubicación cerca de un área poblada generó sospechas. Se sugirió que la piel fue importada y plantada como engaño. Sin embargo, los entusiastas mantenían la esperanza, citando décadas de avistamientos en Westbrook de una serpiente gigante similar a Wesi desde los años 70. Un análisis rastreó la piel hasta Colombia, hogar original de la Titanoboa. ¿Podría Wesi ser un descendiente de esta serpiente prehistórica que sobrevivió en Norteamérica? Las antiguas leyendas nativas americanas ya hablaban de una serpiente colosal conocida como la serpiente del trueno.
Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 9. Titanoboa de Rusia. Los supuestos avistamientos de titanoboas vivas se informan no solo en regiones tropicales remotas, sino también aparentemente en los lugares más improbables. En 2014, apareció en línea un video tomado en la ciudad rusa de Samara que mostraba una enorme serpiente arrastrándose por la pared exterior de ladrillo de un edificio de apartamentos a plena luz del día. El vídeo se volvió viral y muchos espectadores rusos insistieron en que la serpiente era mucho más grande que cualquier especie nativa de la zona y que debía ser algún tipo de pitón que se había escapado o incluso un monstruo prehistórico superviviente. El clima de Samara, situada a orillas del río Volga, a más de 1.600 kilómetros al noreste del mar Caspio, probablemente sería demasiado frío para un reptil que evolucionó para los trópicos como la titanoboa. Sin embargo, eso no sirvió para frenar la especulación pública sobre el tamaño titánico de la serpiente. Sin embargo, los investigadores que examinaron el vídeo señalaron varios factores sospechosos. Por ejemplo, los residentes del apartamento no se dieron cuenta de que una pitón de 18 metros pasaba arrastrándose por sus ventanas. Los funcionarios rusos identificaron al camarógrafo que estaba detrás de las impresionantes imágenes como Dmitry, un autoproclamado especialista en renderizado 3D y manipulaciones digitales. En poco tiempo, la verdad se hizo evidente. Dmitry confesó haber orquestado una elaborada artimaña mediante una sofisticada magia de CGI. Su gigante ficticio, reforzado por la perspectiva visual forzada contra la elevación vertical de la fachada del rascacielos, el video, que alguna vez fue convincente, fue desacreditado de manera concluyente como un engaño ingenioso. Muestra la influencia duradera de la titanoboa en la imaginación y cuán dispuesta está la gente a creer que la serpiente gigante podría aparecer viva en rincones inesperados del mundo. Cada nuevo supuesto avistamiento valida la emoción y la ansiedad sobre si la mega serpiente aún acecha sin ser descubierta en algún lugar allá afuera, sin importar cuán improbable sea. Número 8. Yakumama. Como probablemente el mayor punto de biodiversidad en la Tierra, la selva amazónica ha inspirado muchas leyendas de bestias aterradoras que acechan dentro de su follaje casi impenetrable. Los pueblos indígenas han transmitido relatos durante siglos de parientes de la anaconda de 100 pies, a los que llamaron Yakumama y Boa Negra. Capaces de derribar árboles enteros a su paso, estas serpientes épicas ocuparon un lugar destacado en el folclore local mucho antes de que la ciencia occidental concibiera a las serpientes de más de 15 metros como una fantasía. En las últimas décadas, los criptozoólogos han catalogado observaciones sorprendentemente consistentes de serpientes gigantes en aldeas remotas de la Amazonia y en puestos científicos. Aunque es fácil descartarlas como imaginarias o exageraciones de la vida silvestre común, los detalles característicos de los informes intrigan a los investigadores de mente abierta. Si la megafauna considerada extinta en todo el mundo puede sobrevivir aislada en las selvas, como algunos afirman, ¿por qué gigantes análogos no podían permanecer olvidados en la cuenca del Amazonas? El gorila de montaña permaneció desconocido para el mundo occidental hasta 1902, el dragón de Komodo sin descubrir hasta 1912 y el panda gigante hasta 1928. Incluso la legendaria titanoboa en sí fue descubierta por primera vez en 2009. ¿Quién puede decir que un puñado de especímenes no permaneció oculto en alguna jungla primigenia humeante, secuestrada de todo contacto humano? Para llevar a cabo su investigación independiente, el aventurero estadounidense Mike Warner se embarcó en un viaje por los canales de la selva desde Perú hasta Guyana. Entrevistó a los lugareños y grabó testimonios, jurando que enormes serpientes de color oscuro alcanzaban a los barcos fluviales y se comunicaban con silbidos ensordecedores. A pesar del interés despertado por las titanoboas, los investigadores señalan que el clima del Mioceno, cuando las titanoboas prosperaban, se parece perfectamente al Amazonas actual. La remota selva tropical podría ser un último bastión para las enormes serpientes que buscan lo que los lugareños llaman la madre del agua.
Las múltiples expediciones de Warner han descubierto señales de serpientes gigantescas, como pieles mudadas, lugares de anidación y surcos en la espesa vegetación. Número 7. Titanoboa en el parque. Los videos que afirman mostrar titanoboas en lugares inesperados provocan oleadas de entusiasmo entre los círculos de criptozoología. Uno de esos videos, que se publicó en línea en 2016, muestra una forma siniestra similar a una serpiente nadando debajo de un puente peatonal en la Reserva Nacional Big Cypress en Florida. La forma serpentina gigante que serpentea lentamente a través del agua paraliza a los espectadores con su aparente tamaño masivo, que supera con creces a cualquier caimán local o pitones birmanas que se adentren en el pantano de los Everglades. Cuando el video apareció por primera vez, los expertos en titanoboas examinaron las imágenes en busca de cualquier signo de falsificación, listos para desacreditar otro engaño, y lo calificaron de falso. Los funcionarios del parque intervinieron para investigar, midiendo lo mejor que pudieron a partir del video y sondeando los avistamientos en esa área. A medida que la emoción disminuía, surgió su conclusión de que la serpiente más grande del parque no se extendía más de 16 pies. Esto encajaba con los perfiles de algunas pitones birmanas de gran tamaño. Los guardabosques habían notado con preocupación en el parque antes de que la identidad confusa de la serpiente pudiera ser un microcosmos del fenómeno de la titanoboa más grande. La especulación aumentó a medida que la imaginación tomó vuelo. Luego, los hechos racionales arrastraron los informes de vuelta a la realidad. Aún así, una pitón de 16 pies capaz de tragarse a humanos adultos enteros, merodeando por Big Cypress, infunde suficiente miedo por sí sola. Y en algún lugar de selvas remotas, una serpiente desconocida, tan asombrosa como la titanoboa, podría estar esperando ser descubierta. Número 6. Serpiente junto al Amazonas. De los muchos supuestos avistamientos de titanoboa en las regiones tropicales del mundo, ciertos clips obligan a un análisis experto basado en una aparente legitimidad. Uno de esos videos circuló mucho en línea en los últimos años después de originarse en regiones rurales a lo largo del río Amazonas en el noroeste de Brasil. Filmada por un pescador local desde su pequeña lancha motora, la imagen temblorosa tomada con la cámara en mano muestra una serpiente gigantesca que yace medio sumergida a lo largo de la orilla fangosa del río. Si bien el zoom de la cámara a distancia distorsiona la escala, los marcadores visuales, como los árboles de la costa, estiman que la longitud visible del leviatán supera los 40 metros. Esto eclipsa con creces las dimensiones de las anacondas que baten récords, que pesan 500 libras y miden unos 16 pies. Los expertos también señalan que a medida que la serpiente se inclina desde la costa hacia el agua, su cuerpo se curva más hacia el centro del canal y continúa fuera del marco. Esto sugiere una posible longitud total que rivaliza con los avistamientos de la legendaria Yakumama de las leyendas del Amazonas. Los debates se intensifican sobre factores como si el video fue montado incorrectamente, si se exageró el tamaño o si muestra un pariente superviviente de la superanaconda en lugar de específicamente una titanoboa. Pero un detalle clave deja a los escépticos con la duda cuando descartan por completo la serpiente como la forma de la cabeza. Los especialistas en reptiles describen su cráneo comparativamente pequeño y su hocico redondeado como bastante parecido a una serpiente, en contraste con las grandes cabezas angulares de los cocodrilos amazónicos que pueden alcanzar más de 20 pies de largo. Si bien es probable que sea un engaño elaborado a los ojos de muchos críticos, para los herpetólogos en busca de aventuras, el video representa una esperanza. Más especies de serpientes de proporciones titánicas acechan ocultas en selvas como la del Amazonas. Tal vez imaginan una titanoboa adulta solitaria que emerge para su breve alimentación anual, aunque su especie es demasiado pequeña para sostener una población mientras perdure un hábitat seguro. ¿También perdurará un puñado de las serpientes más grandes que el mundo haya conocido? La perspectiva obliga a los cazadores de críptidos a seguir recorriendo la selva tropical en busca de la joya de la corona de descubrir titanoboas vivas. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 5.
comedor de peces de Uttarakhand. El clima tropical que prevalece en gran parte del subcontinente indio se asemeja mucho al ambiente cálido y húmedo que alguna vez albergó a la titanoboa. Hogar de más de 500 tipos de serpientes, las densas junglas de la región están repletas de formas de vida serpentinas perfectamente adaptadas a sus entornos húmedos. Desde la cobra real hasta la diminuta serpiente ciega Brahmini, que apenas supera los 10 centímetros, la diversidad de serpientes de la India abarca todo el espectro. Pero en la actualidad, algo fuera de lo común está sucediendo allí. Bajo los imponentes picos del Himalaya a lo largo de la frontera norte de la India, una aldea remota lucha contra el colapso de una riqueza acuática de la que dependieron durante siglos. Mientras que el río Goriganga alguna vez proporcionó abundantes peces para alimentar a la comunidad, las redes diarias ahora regresan con frecuencia vacías a medida que las existencias disminuyen misteriosamente. La captura diaria de los pescadores se redujo de más de 100 kilogramos a menos de 5, sin importar cuán arriba o abajo del río arrojaran sus redes. El colapso se reflejó en todas las vías fluviales regionales. Las estaciones de monitoreo de la vida silvestre acuática documentaron una reducción del 94% en solo unas pocas temporadas. Los consejos tribales se reúnen para exigir explicaciones, pero cuando los viajes exploratorios y las represas construidas para atrapar a los peces migratorios fracasan, la creciente desesperación alimenta oscuros rumores sobre el verdadero culpable. Algunos ancianos invocan en privado a Naga, una colosal deidad serpiente del folclore hindú y budista, conocida por devorar bancos de peces enteros a la vez. Los relatos míticos describen a Naga con una extensión de más de 15 metros, que requiere un tributo ritual para moderar su hambre divina. En ausencia de tales ofrendas, se extiende el pánico de que Naga haya despertado de un largo letargo muy abajo, en túneles perforados a través de las raíces de la montaña. Su apetito insaciable como la base literal que sostiene a las aldeas desde la antigüedad debe ser honrado o sufrido, mientras la gente cada vez más desesperada decide cómo aplacar la amenaza invisible. Porque, ¿qué otra cosa podría consumir bancos de peces enteros por decenas de miles prácticamente de la noche a la mañana, mientras de alguna manera elude toda confirmación visual salvo los más breves atisbos? Ciertamente, ningún depredador natural conocido reside en el área que se acerque remotamente a las dimensiones descritas, ni exige que se sacrifique una biomasa marina masiva para saciar sus onerosas punzadas de hambre. Número 4. Serpiente gigante en la mitología. Si bien la titanoboa fue revelada recientemente a la ciencia moderna a través del análisis de fósiles, las pistas de que serpientes enormes que rivalizaban con los dinosaurios dominaron la Tierra prehistórica se esconden en las historias más antiguas de la humanidad. Las mitologías antiguas de todas las culturas contienen referencias inequívocas a deidades serpientes de tamaño y poder asombrosos. Aunque a menudo son simbólicas, ciertas leyendas indican firmemente que estas serpientes míticas provienen de recuerdos ancestrales de titanoboa transmitidos oralmente durante milenios. Los textos de la antigua Sumeria hacen referencia a Mushushu, un dragón primordial que se decía que carecía de rivales debido a un cuerpo extenso y sin fin que se tragaba la tierra y el mar por igual. La tradición china advertía sobre la gran serpiente blanca, que se cree que mide más de 300 pies de largo y requiere años para adquirir su forma. De perfil completo, serpentea más allá de cualquier marcador del paisaje. El folclore persa describe a Ajida Haka, una cobra real colosal que data de antes de los mamíferos y que devoraba sin esfuerzo incluso a vacas adultas enteras dentro de sus mandíbulas oscuras e insondables. Pero el análogo más cercano a la titanoboa que se encuentra en la leyenda proviene de la mitología nórdica. Dominando su vívida mitología se encontraba Jormungandr, la serpiente de Midgard, que se decía que rodeaba todas las tierras mientras agarraba su propia cola con la boca. Según la leyenda, el poderoso Thor una vez se embarcó en una búsqueda épica para enfrentar y matar a la bestia gigantesca que encontró mientras pescaba en la costa. Pero después de una furiosa batalla, el dios del trueno no logró vencer al épico Leviatán.
Su mítica lucha está inmortalizada en las primeras obras de arte nórdicas, incluidas las piedras rúnicas del siglo XI. Estos relatos posiblemente servían para evitar la navegación en los mares nórdicos, pero podrían reflejar encuentros reales entre vikingos y supervivientes de la era del Paleoceno, cuando existían serpientes más grandes que las ballenas actuales. Número 3. Giant Snake Rock, un enigma geológico erosionado ubicado entre escarpados afloramientos de piedra caliza en la Reserva de Vida Silvestre Phu Wa de Tailandia, ha encendido un acalorado debate sobre si los seres míticos podrían alguna vez trascender a la forma física. A primera vista, el monumento llamado Giant Snake Rock traza la inconfundible silueta de un sinuoso reptil. Congelado en medio del deslizamiento por el terreno, mesetas irregulares de arenisca brotan de la base que luego se inclinan hacia depresiones erosionadas y desmoronadas. En secuencia, esta topografía ondulada hacia abajo evoca irresistiblemente la imagen de un dios serpiente petrificado en medio de la metamorfosis. Si bien no hay evidencia científica que indique una fosilización auténtica, el sitio ha atraído la atención como candidato para el núcleo mítico detrás de las entidades serpiente indígenas aún veneradas en las tradiciones actuales. Según las leyendas locales, una serpiente monstruosa emergió del desierto circundante durante una violenta erupción volcánica. En algún momento del pasado brumoso, los aldeanos observaron, asombrados, cómo la lava que fluía sepultaba rápidamente a la imponente titanoboa, fosilizándola en un lugar con vista al valle que alguna vez aterrorizó a todos. Póstumo. Curiosamente, la evidencia geológica confirma que la formación rocosa subyacente a la fachada de la serpiente consiste en granito ígneo y cenizas arrojadas al cielo por el vulcanismo explosivo. Las colisiones tectónicas fusionaron los eyectados en toba porosa a lo largo de sucesivas erupciones que abarcaron milenios. Sin embargo, los funcionarios del parque atribuyen la extraña topografía serpenteante a procesos mucho más mundanos. Proponen que siglos de cambios extremos de temperatura del día a la noche expandieron y contrajeron lentamente la arenisca a diferentes velocidades. Número 2. Serpiente monstruosa. En el río Catawba, América del Norte, posee su tradición de esquivos monstruos de río con reputaciones que se remontan a generaciones. En los relatos de los indígenas y los primeros colonos europeos, una de esas bestias legendarias, conocida como la criatura del río Catawba, habita el serpenteante canal que delimita la frontera entre Carolina del Norte y Carolina del Sur, dejando un legado de misterio aterrador. El río Catawba fluye a lo largo de unas 220 millas desde las pintorescas laderas de los Apalaches a través de la creciente colmena metropolitana de Charlotte antes de desembocar en el extenso embalse artificial del lago Wateree. Pero antes de que las presas y los canales de irrigación domesticaran los rápidos Tempest, las leyendas advierten que albergaba a un siniestro habitante anónimo propenso a arrastrar víctimas a sus profundidades. Las tradiciones orales transmitidas entre el pueblo nativo Catawba hacen referencia a Victoria, varias serpientes sobrenaturales y sanguijuelas a escala de traicioneros monstruos marinos. Los petroglifos grabados en las rocas de la ribera del río incluso representan serpientes de gran tamaño y brindan posibles representaciones visuales que implican más que figuras imaginarias. Los cuentos de pescadores volcados y grupos de exploradores que desaparecen cerca de costas tumultuosas encajan con un depredador de río colosal no registrado por la historia. Los colonos europeos que llegaban al interior también reportaron avistamientos del monstruo fluvial. El diario de John Lederer, de 1970, menciona una tribu de Virginia que describía una serpiente plateada más grande que un árbol. Número 1. Ogopogo. A medio continente de distancia, Canadá alberga su análogo cultural del esquivo monstruo del lago Ness de Escocia en la forma de un legendario habitante del lago llamado Ogopogo. Según un relato u otro, los visitantes del lago Okanagan de Columbia Británica han descrito avistamientos de una criatura acuática desconocida durante más de un siglo, vagando por su serpenteante autopista acuática de 50 millas.
Los investigadores aficionados que acuden en busca de pruebas a menudo invocan vínculos con el folclore de las primeras naciones locales de un espíritu acuático serpenteante llamado Naha-Aik, lo que fomenta una intriga duradera. Recientemente se tomó una extraña fotografía que agregó otra capa de misticismo a la narrativa en curso que rodea a Ogopogo. La imagen, envuelta en controversia, ha despertado un renovado interés y especulación sobre la existencia de esta enigmática criatura. Como las historias de Nessie en la historia celta medieval, Ogopogo tiene raíces profundas en el mito indígena del lago Okanagan. Los pueblos nativos Okanagan, Silks, ven a Naha-Aik como un guardián espiritual que mantiene el equilibrio entre los mundos acuático y terrestre, no como una criatura física. Sus petroglifos preservan este símbolo espiritual a través de generaciones. Sin embargo, cuando llegaron los europeos, transformaron esta compleja creencia espiritual en historias folclóricas sensacionalistas, convirtiendo al espíritu benévolo del agua en un monstruo del lago sediento de sacrificios. Nos vemos en el próximo video.